Saludos cordiales. En este video vamos a presentar nuestro proyecto de investigación para obtener el grado de bachiller. Me llamo Franco Ruiz Díaz Rojas y mi compañera es Carrión Yause Firela Nicole. Y nuestra asesora es la magíster Ábalos Huber Janet. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la realidad problemática y la introducción. Para introducirnos en ambiente, hay que tener en cuenta esto. La anemia es una gran problemática a nivel mundial. Según la OMS, hay 1.9 mil millones de personas que padecen anemia, ya sea severa, grave, que sea severa, grave o leve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? No solo de que la anemia va a generar letargo, va a generar eh, bradicardia, va a generar problemas para la concentración, va a generar un grado de dependencia mayor, ¿no? Para los adultos mayores. Va a ser mucho mayor el grado de dependencia, ya de por sí un adulto mayor es dependiente de una persona, va a ser aún más. ¿Y qué pasa? Que va a haber también un pronóstico más complicado para los adultos mayores con anemia que por un adulto mayor sin ese padecimiento. Bueno, hay que tener en cuenta también que hablamos sobre adultos mayores porque son la población más propensa y más olvidada, porque generalmente los programas de anemia están dirigidos a los niños más que para los adultos mayores. Luego, las consecuencias de esto, pues es que hay un mayor estado de alojamiento en el hospital, hay complicaciones en la recuperación, hay una mortalidad, hay un riesgo de mortalidad prematura y hay deterioro cognitivo, haciendo que, ¿no? Haciendo que sean pues más dependientes. Luego, en India, Logmore en 2003 habla sobre que el 73.3% de los adultos mayores alojados en medicina interna tenían anemia severa, ¿ok? Hablando claro que es mucho, muy complicado porque, ¿qué pasa? Que este autor nos dice que esas personas estaban más tiempo en alojamiento, lo cual genera un gasto importante para el hospital. Luego, Chávez en el 2023 dijo que el 23.4% de personas que iban, ¿no? Eh, que iban a los pues, establecimientos de salud se encontraban con la sorpresa de que tenían anemia, pero que estos adultos mayores no sabían, no estaban ni siquiera enterados que tenían anemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos dice de que la anemia, sobre todo, está más común en estratos bajos y que hay un problema de acceso a los suplementos, y eso es a lo que llamamos al inicio. Los programas de salud están más enfocados a los niños que a los adultos mayores. Los adultos mayores son como el pilar olvidado, por así decirlo. Y a nivel local, Guamán, en Lambayeque, en el hospital regional, hizo una investigación donde se dio cuenta de que el 25% de las personas alojadas en el hospital regional padecían anemia, ¿no? Que eran adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que él nos dice de que la anemia es un padecimiento subdiagnosticado, lo cual nos dice que esas personas entran por un diagnóstico y salen con el diagnóstico de anemia. No es que ellos hayan ido por anemia, por control, no. Por eso nos dice que es subdesarrollado. Y es por eso que es complicado su diagnóstico precoz, porque no hay una norma técnica que nos diga que sí o sí tenemos que hacer visitas domiciliarias para los adultos. Sin embargo, para los niños sí, no en el tamizaje de anemia. Continúa, por favor. Bueno, ahora, por consiguiente, vamos a hablar sobre la justificación y la importancia. Esta investigación se justifica porque, como estábamos hablando antes, el adulto mayor, ¿no? La atención de ese adulto mayor es muy limitada por la anemia. Generalmente se siente en el niño, pero no en el adulto mayor. Tiene en cuenta que ambos tienen los mismos derechos, solo que uno está más priorizado que el otro, y no debería ser así. Ahora, ¿qué pasa? Que estos adultos mayores, no, como no están diagnosticados y no están suplementados, repercuten funcional, emocional y socialmente, y ellos van a generar un gasto adicional al establecimiento de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que estos requieren un plan de cuidados con enfoque humanizado para abordar esta problemática. Y la importancia es fortalecer el rol de enfermería en la atención integral de este adulto mayor, optimizando la calidad de cuidado y reducir el impacto económico, como le estábamos diciendo antes. ¿Por qué? Porque un adulto mayor enfermo, por así decirlo, que suena feo, con este padecimiento, va a generar un gasto adicional. ¿Por qué? Porque hay más estadía en el hospital o en el centro de salud, hay complicaciones en las enfermedades que va a hacer que sea más costoso y también va a ser más costoso para las familias. Y además también va a repercutir, ¿no? En el entorno de familias y en el sistema de salud. Bueno, ahora por lo siguiente vamos a hablar sobre la formulación del problema. ¿Cuál es nuestra pregunta problema? ¿Cómo impactan las intervenciones de enfermería en la evolución clínica y la calidad de vida en pacientes adultos mayores con anemia severa en un hospital público de Chiclayo? Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Analizar el impacto de la intervención de enfermería en la evolución clínica del paciente adulto mayor con anemia severa en un hospital público de Chiclayo durante el año 2025. Dentro de los objetivos específicos está realizar una valoración del paciente adulto mayor con anemia severa, identificar el diagnóstico del paciente adulto mayor con anemia severa, elaborar la planificación de los cuidados de enfermería prioritarios del adulto mayor, desarrollar la ejecución del plan de cuidados del adulto mayor y analizar la evaluación de los cuidados del paciente adulto mayor con anemia severa. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar sobre nuestra querida teórica de enfermería, Virginia Henderson. Virginia Henderson es alguien que nosotros elegimos. ¿Por qué?
Porque Virginia Henderson habla sobre la independencia del paciente. Justo estamos hablando de que la anemia genera un grado de dependencia mayor del adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué dice Virginia Henderson? Habla de que el rol de enfermería es asistir al paciente. Pero ¿qué pasa? Que no solamente es asistir al paciente, sino también es ayudarlo a que este paciente logre su independencia. ¿Ok? Logra su independencia. ¿Qué quiere decir? Que la enfermera cumple su rol cuando la persona ya puede hacer sus actividades de forma independiente. Como si de que el paciente ya pueda hacer su vida cotidiana como cualquier otro adulto mayor, sin miedo de que se pueda caer, pueda hacer las cosas, porque hay que tener en cuenta que la anemia aumenta el riesgo de caídas. Luego hablaba también sobre la satisfacción de las 14 necesidades básicas, que van desde la educación, inclusive hasta la oxigenación y circulación. Y también aborda dimensiones, ¿no? Que son las físicas, emocionales y sociales, porque hablaba de que la persona es no solamente un paciente, sino es un ser que tiene distintas dimensiones. Ahora, hablamos sobre los metaparadigmas de Virginia Henderson, ¿no? Hablaba que la persona es un ser integral y por tanto, tiene necesidades. Y como antes hablábamos, tiene necesidades físicas, psíquicas y sociales. Que justamente esto la OMS lo dice, ¿no? La nueva actualización de la OMS dice que una persona saludable es una persona óptima en un grado óptimo, tanto psicológico, social y físicamente, no solamente la ausencia de la enfermedad. También hablaba del entorno, de que el entorno va a repercutir por así decirlo, en su recuperación. Un entorno o bien te suma o bien te resta, ¿no? Entonces, lo ideal como función de la enfermera es hacer que ese entorno sea más favorable para el adulto mayor. ¿Cómo así? Educando a las personas, educando a los familiares, enseñándoles la importancia de que el entorno del paciente sea su lugar seguro, por así decirlo, que ayude a su pronta recuperación. Luego habla de la salud, que es el estado de equilibrio funcional, y es un estado de bienestar. Cuando la persona, pues, llega a su estado de bienestar, puede hacer su vida tranquila, sin un incremento de posibilidades de sufrir un accidente, por así decirlo. Y bueno, el cuidado lo dice que es un acto tanto profesional como algo ético y tiene que ser ético y humanizado. Es decir, que tratemos a la persona como un ser humano con dignidad. Porque si nosotros tratamos mal al paciente como si fuera cualquier cosa, una persona que no siente, simplemente vamos a influir en el entorno. Y como nosotros habíamos hablado, el entorno bien te suma o bien te resta. Y el entorno no solamente la familia, sino también es el ambiente hospitalario. Es por eso que hace hincapié Henderson de que debe ser tanto un acto profesional como ético y humanizado. De nada te sirve ser profesional si no tienes ni ética ni eres humano en el trato del paciente. Siguiente. Bien, siguiendo con las teorías relacionadas al tema, ya hablamos sobre la teórica y ahora vamos a abordarlo desde el punto de vista fisiológico, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros nos centramos sobre todo en la anemia ferropénica, que es la más común, pero no es la única que existe. Existen distintos tipos de anemia. Déficit de B12, cúprica, ferropénica, como le nosotros, macrosómica y bueno, un sinfín de tipos de anemia, ¿no? Pero entremos en la más común y la que más aborda y la que más afecta a nuestro país, que es Perú. Hablamos sobre la anemia en adultos mayores. ¿Cuáles son las causas? Pues en este caso, como dice su nombre, dice ferropénica, es déficit de hierro, o también puede haber otras causas como la pérdida de sangre, enfermedades inflamatorias, incluso insuficiencia renal. Bueno, el déficit de hierro se debe sobre todo por un problema de alimentario, por así decirlo, de nutrición inclusive. Para la pérdida de sangre, pues ya puede ser por hemorragia, puede ser inclusive una hemorragia no solamente activa, sino pasiva, que simplemente pues el paciente va perdiendo sangre de forma interna, sin darse cuenta, hasta que llega un punto en el cual ya se nota, ¿no? El déficit de sangre. Las enfermedades inflamatorias, pues esto ya aborda ya otro subtipo de anemia, por decirlo, pero también es importante hablar de esto. Y la insuficiencia renal, pues hay que tener en cuenta que dentro del riñón hay distintas, por así decirlo, distintas hormonas que intervienen en el metabolismo del hierro. Entonces, si un riñón está enfermo, no va a volver, no va a poder metabolizar la eritropoyetina, la cual va a ayudar a la captación, ¿no?, de ese hierro. Ahora, dentro del cuadro clínico hay síntomas muy inespecíficos. ¿Por qué? Porque no toda la anemia en todos los adultos mayores todos van a cumplir esos parámetros, lo cual hace que, como le dijimos en la realidad problemática, va a generar un conflicto en el diagnóstico, va a ser difícil diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber fatiga intensa, dependiendo del grado de anemia, porque basta con tener anemia, va a generar una repercusión en la salud, así sea una anemia leve, ¿no? Debilidad generalizada, hay personas que lo dicen que es por la edad, pero pérdida, palidez, cutánea mucosa, por la pérdida, ¿no? Y deja de estar, las encías rojas, las esclerótidas, dejan de estar de ese color tan característico. La disnea del esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay déficit de hierro, déficit de hemoglobina. ¿Qué pasa? Que el oxígeno le cuesta llegar, ¿no?, a todos los tejidos.
los mareos y disminución de la tolerancia a la actividad, que está también ligado a lo mismo de la disminución del esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay déficit de hemoglobina. El oxígeno le cuesta llegar a todos los tejidos, entonces va a generar un problema, ¿no?, de la actividad física. Luego, tenemos el rol de la enfermera o de enfermería en este paciente. Tenemos la atención íntegra y personalizada, porque hay que tener en cuenta que cada paciente, como hablamos arriba, los síntomas son específicos. Nosotros vamos a abordar los síntomas específicos que tenga este paciente. Entonces, como la anemia no se presenta igual, de igual forma en todos los pacientes, pues tenemos que personalizar nuestra atención hacia él. Y bueno, el proceso sistemático, ¿no?, que es valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación para ver si que nuestro plan dio frutos. Y bueno, va a haber también un manejo del estadio nutricional y también vamos a hablar sobre la educación hacia el paciente por la búsqueda de su independencia. La movilización también de ese paciente de forma segura para que no esté todo el tiempo en cama y pueda recuperar su autonomía, como decía nuestra querida Virginia Henderson. Luego, la anemia en adultos mayores también, si lo definimos desde un enfoque anatofisiológico, diríamos que es la disminución de la hemoglobina. Eso que genera, como ya lo habíamos especificado antes, genera por así decirlo, una repercusión a la actividad física del paciente, ¿no? Dependiendo también del grado de anemia que tenga. Luego, como respuesta fisiológica, hay un aumento del gasto cardíaco y hay redistribución del flujo sanguíneo a órganos vitales. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿O qué quiere decir esto? Esto nos habla sobre que hay un aumento del gasto cardíaco porque el corazón va a tratar de bombear más rápido para poder llegar a todos lados, ya que hay poca hemoglobina y poco oxígeno, entonces tiene que hacer mayor gasto del corazón y también va a haber una redistribución del flujo sanguíneo porque el flujo sanguíneo va a estar a nivel central, es decir, que se va a enfocar en los órganos de suma importancia y se va a dejar de lado las zonas periféricas, por así decirlo. Y bueno, como consecuencia, fatiga persistente, deterioro cognitivo, disfunción inmunológica, insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por el aumento del gasto cardíaco, caídas más frecuentes, ¿no? Porque un paciente no tiene buena coordinación, además de que se cansa rápido, en cualquier momento se cae, ¿no? Y la pérdida de independencia emocional, como ya dijimos N veces, de que va a haber una pérdida funcional. ¿Por qué? Porque el paciente ya no va a ser funcional, va a estar dependiendo de otra persona. Bien, entrando ya al método de investigación, pues aquí se llevó a cabo un estudio que fue basado en un caso clínico, en un paciente adulto mayor, que mi compañero lo explicó, que está diagnosticado con anemia severa. Este paciente pues estuvo hospitalizado en el servicio de emergencia de un hospital público en Chiclayo. Pues aquí en la metodología pues se aplicó el proceso de atención de enfermería, que en sus 5 etapas, lo que pues nos permitió brindar una atención integral, personalizada y también fundamentada en una evidencia científica. Dentro de la valoración, pues aquí se recolectaron los datos a través de entrevistas al paciente y también entrevistando a los familiares, ¿no? Se realizó un examen físico, cefalocaudal y revisión también de la historia clínica cuando estábamos en el hospital. Aquí, pues, utilizamos la ficha de valoración por patrones de Marjorie Gordon. En cuanto a la etapa diagnóstica, pues aquí se aplicó la taxonomía Nandai del 2024 a 2026, que fue la última actualización que tuvo, que pues aquí priorizamos los diagnósticos como ingesta nutricional inadecuada, volumen excesivo de líquidos y movilidad física. Aquí pues usamos la teoría de Virginia Henderson para poder priorizar los diagnósticos y estos fueron los primeros 3 que hemos priorizado. En cuanto a la etapa de planificación, pues aquí se seleccionaron resultados esperados de la clasificación NOC y se propusieron intervenciones en la NIC, en el cual pues fueron orientadas a mejorar el estado nutricional del paciente, así como también controlar la sobrecarga de líquidos y promover la autonomía del paciente. Esas acciones pues fueron diseñadas para considerar tanto los aspectos fisiológicos como emocionales y sociales. En cuanto a la etapa de evaluación, aquí pues ya consistió en comparar los indicadores NOC, el antes y el después de las intervenciones, evidenciando pues mejoras en sus signos vitales, en su energía y tolerancia a la actividad y también su comprensión al tratamiento del paciente. Finalmente, pues este estudio lo desarrollamos respaldando los principios éticos del informe verde, donde pues aseguramos el conocimiento informado y la participación activa del paciente en las decisiones de los cuidados que le hemos realizado. En cuanto a los resultados y discusión, pues empezamos que pues durante la fase diagnóstica se identificaron 7 diagnósticos de enfermería, cuya priorización pues fue según el enfoque teórico de Virginia Henderson, como lo mencioné anteriormente, y los 3 priorizados son la ingesta nutricional inadecuada, relacionado con ingesta de alimentos es inferior a las necesidades estimadas y manifestado por la hija que refiere últimamente mi papá no tiene ganas de comer. Como segundo diagnóstico con la etiqueta 00026, volumen excesivo de líquido,
relacionado con sobrecarga de líquidos y evidenciado por edema en miembros inferiores, 1/3 cruces. Al tercer diagnóstico priorizado, pues tenemos la movilidad física deteriorada relacionado con disminución de la tolerancia a la actividad, evidenciado por adulto refiere, no puedo caminar solo, necesito ayuda, me tiemblan las piernas. En cuanto ya entrando al plan de cuidados, con el primer diagnóstico de ingesta nutricional adecuada, utilizamos los criterios NOC, que en este caso tenemos los indicadores ingesta de nutrientes y ingesta de alimentos, lo cual pues en la evaluación nos indica que hubo una puntuación de cambio de +1. Estos hallazgos pues son coherentes con lo que con los que señalan Lom, Lomrohr et al. En 2023, quienes pues identifican las deficiencias nutricionales como causas predominantes de anemia en adultos mayores hospitalizados. En el plan de cuidados del segundo diagnóstico de volumen excesivo de líquidos, dentro de los criterios del NOC encontramos el indicador edema, que aquí pues en su evaluación de los indicadores, que en este caso solo es uno, también hay una puntuación de cambio +1, que pues va concuerdo a lo que mencionan Sang et al. 2021, quienes pues evidenciaron que en pacientes con anemia severa y con un balance hídrico positivo en las 24 horas se asoció a un aumento significativo de la mortalidad, lo que refuerza la importancia de una restricción hídrica cuidadosamente en este grupo que son los adultos mayores. En cuanto al tercer diagnóstico, pues en su tabla de cuidados de la movilidad física deteriorada, tenemos el indicador NOC de camina a paso moderado, que en su evaluación a los indicadores también hay una puntuación de cambio de +1. Esto pues va concuerdo con Consonelo et al. 2024, quienes pues asocian la anemia en geriatría con un argumento del riesgo de caídas y la pérdida de dependencia, como lo hemos mencionado anteriormente también. Dentro de las conclusiones, pues tenemos en la primera conclusión que pues el caso clínico presentado evidenció el PAE como un instrumento útil para la determinación completa del adulto mayor con anemia severa. Por tanto, la identificación y priorización de los diagnósticos tales como la ingesta nutricional adecuada, volumen excesivo de líquidos y movilidad física disminuida va derivado en un plan y personalización de intervenciones en el marco de las taxonomías de enfermería Nanda no Clinic, que pues nos permiten evidenciar un impacto positivo del cuidado sistemático y humanizado sobre la evolución del enfermero geriátrico. Dentro de la segunda conclusión, pues decimos que la aplicación del modelo teórico de Virginia Henderson pues nos permitió una comprensión holística del estado del paciente, considerando no solo las dimensiones físicas, sino también las emocionales y sociales, lo cual fue clave para qué, para mejorar su calidad de vida durante la hospitalización. Y por último, en el tercer diagnóstico, pues, digo, en la tercera conclusión, decimos que la evidencia clínica demuestra que la anemia severa en adultos mayores tiene un impacto funcional, psicológico y social, por lo que requiere ser abordada con estrategias de cuidado interdisciplinario centradas en la recuperación de la autonomía y la prevención de complicaciones. Y esta ha sido nuestra sustentación. Muchas gracias.